bienvenidos a la semana 3. En esta semana pues tenemos varios temas. Uno de esos temas es las transformaciones en el plano, y el segundo tema van a ser los cuerpos sólidos. Este va a ser un segundo video, y pues en aquí estoy con un errorcito. Esto se llama álgebra de conjuntos. Ese es el tercer video para esta semana. Entonces vamos a empezar con el video número 1, que sería transformaciones en el plano. Entonces, bueno, una transformación en el plano dice que una figura sufre una transformación cuando se cambia de posición. Entonces, en este caso nada más vamos a decir que una transformación es cuando se cambia la posición, pero vamos a ir analizando que también hay una transformación cuando cambian de tamaño, cuando se transforman ahí de orientación, cambian de dirección. O sea, hay muchas transformaciones en el plano. Entonces, bueno, la primera es una traslación. Básicamente una traslación lo que vamos a hacer son movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y pues nos tienen que decir a nosotros las unidades en las que nos vamos a mover en cualquiera de esas direcciones, ¿verdad? ¿Okay? Por ejemplo, nos dicen que movamos esta figura, que la desplacemos sus vértices 5 unidades a la derecha y 4 unidades hacia abajo. Entonces recordemos que nosotros teníamos que un punto x, y. Entonces la x nos indica a nosotros izquierda, y la y, perdón, y la positivo derecha, negativo izquierda, y para y nos indica negativo abajo, y si nos vamos para arriba pues sería positivo. Entonces cuando a mí me hablan de mover x cantidad de unidades hacia la izquierda o la derecha, entonces si es a la izquierda vamos a restar. ¿A quién vamos a restar? A y, perdón, a x. Y si nos dice muévase hacia arriba o hacia abajo, entonces vamos a restar o sumar a la variable y. Entonces, bueno, dice que es 5 unidades a la derecha, vamos a escribirlo por acá, 5 unidades derecha, y decía 4 unidades hacia abajo, 4 unidades abajo. Entonces, bueno, para el punto A podemos hacer esto. Esto lo podemos hacer aquí visualmente. Por ejemplo, yo digo, tengo que moverlo 5 unidades a la derecha al punto A. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, y luego de ahí agarro para abajo 1, aquí 1, vamos a borrar esta, no quede tan feo, que quede bonito, ¿verdad? Ahora sí, 1, 2, 3, 4. Entonces el punto A, que vamos a decir que ahora A' porque no es el mismo, antes era este, ahora es este, entonces es un punto distinto. El punto A, ¿dónde quedó? Quedó en el menos 1, menos 3. Entonces yo sé que A va a estar en el menos 1, menos 3. Pero eso también lo podemos hacer sin ir a rayar acá. Por ejemplo, yo sé que mi punto A originalmente es el menos 6,1. Entonces el punto A es el menos 6,1. Entonces si le aplicamos una traslación que sea 5 unidades derecha, como dice a la derecha, derecha significa súmele a quién, a la x, es decir, al menos 6 le voy a sumar 5 unidades, coma, y al 1 que le vamos a hacer, como dice 4 unidades abajo, le vamos a restar 4, y entonces nuestro punto A' pasa de estar en el menos 6,1, ahora menos 6 más 5, eso me va a dar 1, negativo, menos 1, y 1 menos 4 nos da menos 3, y efectivamente eso es lo que había encontrado haciendo el movimiento, ¿verdad? Solo que aquí lo hago con operaciones. Vamos a hacer primero ahora el movimiento de B de esta manera. Entonces B, ¿cuánto es? Bueno, B actualmente es este punto que está por acá, es el menos 4,3. Entonces menos 4,3, este sería B. Entonces le vamos a aplicar un movimiento de tal manera que al menos 4 le vamos a sumar 5,
porque le tenemos que hacer el mismo desplazamiento, 5 unidades a la derecha, entonces sumamos 5, coma, y a la y, que es 3, vamos a, dice, el movimiento era restarle 4, porque era 4 unidades hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro nuevo punto B' va a quedar menos 4 más 5, eso nos va a dar 1, y 3 menos 4, eso nos va a dar menos 1. Ahora vamos a ver si lo que hicimos es correcto, porque también puede que nos equivoquemos, pero vamos a ver. Nos dice que nos queda en el punto 1 menos 1, entonces 1 menos 1 está por acá. Ahora, ¿cómo yo verifico eso? Bueno, agarremos a B y vayamos haciéndole el movimiento brincando. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, ahí está. Ahora 4 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, y efectivamente ahí es donde tenía que quedar el punto B. Entonces ya tengo ubicados esos dos puntos. Ahora para el punto C, pues voy a poner este B, que era el nuevo B', sería entonces 1 menos 1, ¿verdad? ¿Cuánto sería el punto C? Bueno, el punto C está ubicado en el menos 3,0, y entonces lo vamos a trasladar al menos 3, le vamos a sumar 5, y al 0 le vamos a restar 4, eso nos va a dar que menos 3 más 5, eso es 2, y 0 menos 4, eso es menos 4, entonces estaría en el 2 menos 4, entonces en el 2 menos 4 quedaría por acá. Y efectivamente, si usted hace el movimiento es 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, luego 1, 2, 3, 4 hacia abajo, y este sería el punto C. Ahora entonces, ¿qué es lo que queda? A mí no me están saliendo muy bien las rayas, pero la idea es que ahora tengo que hacer una raya para acá, ve que no me salen para nada bien. Esta y este de acá. Este pues sería ya el triángulo traslado, es decir, pasó de aquí para acá, que se ve de esta manera. ¿De acuerdo? Y así se hace una traslación. Ahora la reflexión, pues la reflexión es muy sencilla, porque la reflexión básicamente lo que uno hace es hacer una simetría, ¿verdad? Hacer una simetría respecto a un eje. Entonces yo voy a tener una figura cualquiera y voy a tener un eje de simetría. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta figura quede a la misma cantidad de unidades, pero del otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí. Y entonces va a quedar ahí del otro lado, solo que, ¿qué es lo que sucede? Que siempre queda volteada, ¿verdad? Una viendo para un lado y la otra viendo para el otro. Pero la idea es que haya un eje de simetría, ¿verdad? Un eje de simetría. Ahora, ese eje de simetría no siempre es un eje de simetría vertical, puede ser un eje de simetría horizontal. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una figura aquí, no sé, esto, y esto lo puedo reflejar, entonces me va a quedar de esta manera. Entonces quedó reflejado con respecto al eje, un eje horizontal. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar acá si estas dos figuras tienen una o presentan una reflexión con respecto al eje Y, o también se puede decir eje X igual 0. Entonces básicamente lo que me están diciendo es que verifique que ellas tienen una simetría con respecto a este eje, ¿verdad? ¿Y cómo verifico eso? Bueno, agarro dos parejas de homólogos, por ejemplo esta y esta, serían en buena teoría homólogos, esta y esta, y esta, por ejemplo, y reviso que estén a la misma distancia del eje. Por ejemplo, A es homólogo con G, entonces se supone que yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Ahora voy por otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces efectivamente A y G son homólogos, ¿verdad? Ahora, lo mismo va a suceder para I y ¿quién era? C, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3. Ahora de este lado, 1, 2, 3. Entonces también C y I son homólogos también, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a suceder cuando lo haga para H, ¿verdad? Van a estar a la misma distancia, entonces efectivamente
estas dos figuras presentan una reflexión con respecto al eje x igual 0 o con respecto al eje y. Este ejercicio pueden pausarlo en este momento e intentar hacerlo ustedes. Les voy a dar nada más una pista. Por ejemplo, dice que hay que hacer dos reflexiones, una con respecto al eje x menos 1 y la otra con respecto al eje y igual menos 2. Las dos reflexiones se van a hacer con esta figura, ¿verdad? Entonces la idea es, por ejemplo, con el eje x igual menos 1. Entonces con el eje x igual menos 1, esto yo me acordaba que aquí no me iba a dar del todo. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. No lo voy a hacer con respecto al eje x igual menos 2. Perdón, con respecto al y igual menos 2. Vamos a hacerlo con respecto al eje y igual 1. Okay, con respecto al eje y igual 1. Okay, vamos a cambiar este. Okay, antes era menos 2, entonces ahora vamos a decir que es con respecto al eje y igual 1. Entonces les voy a decir dónde queda este eje. El eje x igual menos 1, pues entonces yo tomo en cuenta dónde la x es menos 1, pues acá, ¿verdad? En este lugar. Entonces hay que reflexionar con respecto a este eje, es decir, el conteo hay que hacerlo hasta aquí, no hasta el eje y, hasta aquí. ¿Okay? Y con respecto al eje y igual 1, el eje y igual 1, vamos a decir, esto es una horizontal, ¿okay? Esto es una vertical. Entonces ya la vertical se les acaba de hacer, que es esta, y ahora voy a hacerles la horizontal, que sería en el y igual 1, ¿verdad? Aquí. Entonces hay que reflexionar respecto a este eje horizontal. Entonces bueno, hagamos un conteo. Pueden ustedes en este momento, si quieren, pausar el video y pues intentarlo ustedes. Yo voy a hacerlo entonces primero con respecto al eje x igual menos 1, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo primero de izquierda que pase a derecha. Entonces simplemente hago para D, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Ya llegué al eje, ¿verdad? Con esos 4, ahora cuento 4 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4. Y ahí va a quedar de prima, digámoslo así, ¿verdad? Que sería este. Ahora, por ejemplo, C. C está a 1, 2, 3, 4, 5 espacios del eje. Entonces ahora cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces ahí va a quedar el punto C'. ¿Dónde quedaría B? Bueno, aquí estábamos hasta 5. 6, 7, 8, 9. Entonces 5, 6, 7, 8, 9. Aquí va a quedar entonces B'. Y pues por último A. ¿Dónde quedaría A? A está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacios. Entonces vamos a contar 11 pero para el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacios. Y este sería entonces mi A'. Ahora pues lo que queda es intentar unir esos puntos. Yo los voy a unir por acá, ¿verdad? Que me quede bonito, pero me cuesta mucho hacer las líneas, tengo que practicar más. Ya lo voy agarrando el toque, pero me cuesta, bueno. Okay. Este sería pues el dibujo en buena teoría, ¿verdad? Y pues qué es lo que va a pasar, que el dibujo quedó volteado, ¿verdad? El dibujo entonces en este caso queda volteado, y pues queda volteado, y el eje de referencia pues sería este eje, el eje x igual menos 1, ¿verdad? Espero que más o menos así les haya quedado, ¿verdad? Ahora si hacemos esto con respecto al al otro eje, que era el eje que les dije que hay que cambiar, no y igual menos 2, sino y igual menos 1, perdón. Entonces hay que hacer la reflexión por este lado. Y vamos a borrar todos estos puntillos que están por acá para que no nos estorben. Ok, entonces vamos a hacerlo con otro color, tal vez con... oh, se me fue. Tal vez con un negro. Okay. Entonces bueno, por ejemplo A ¿cuánto está del eje? Recuerde que este es el eje, ¿verdad? A está a un espacio, entonces se va a un espacio para abajo, y entonces ahí va a quedar A. Ahora
¿D dónde está? D está 1, 2, entonces ahora va 2 para abajo. Ahí. Ahora aquí quedaría D, ¿verdad? C está 1, 2, 3, 4, entonces ahora va 4 para abajo. 1, 2, 3, 4. Ahí estaría C. ¿Dónde estaría B? B está 1, 2, 3, 4, 5. No, 4 aquí, ya 4, ahora aquí murió. Entonces va 4 para abajo. 1, 2, 3, 4. Y ahí estaría B. Y entonces, bueno, ahí vamos a hacerle las uniones de esos puntos. Vamos a intentar que me salga vacilón. Entonces esto sería por aquí. Ok, ya voy abriendo el toque. Este es en línea recta. Aquí estoy como tastas, mis amigos. Ok, ahí está. Esta figura, que sería, digámoslo aquí, todos son prima, prima. Porque ya usé el prima aquí, entonces aquí es doble prima, ¿verdad? Entonces esta figura está reflejada con respecto al eje y igual 1, ¿verdad? Que sería este de acá. Entonces recuerde, tiene que haber un eje de simetría. Okay, eso fue entonces para la reflexión. Ahora, viendo la homotesia, pues la homotesia básicamente lo que nos dice es que vamos a construir una figura semejante, es decir, que tiene la misma forma, pero muy probablemente va a tener diferente tamaño. La homotesia se puede dar de dos formas. Puede ser una homotesia, bueno, ahora está en negro, vamos a escribir con el rojo. Puede darse una homotesia directa, dije, ¿verdad? Vamos a escribir directa. O puede ser una homotesia inversa. Okay. Entonces, la homotesia directa, digámoslo así, va a ser así. Nosotros vamos a ocupar un punto, que ese punto se llama centro de homotesia. Vamos a ocupar una figura. Y la idea es que nosotros trazamos líneas hasta cada vértice. Y entonces esas líneas se extienden, por ejemplo acá. Esta otra aquí, y entonces ¿qué es lo que sucede? Que me queda una figura semejante a la primera, solo que pucha, ¿por qué me sale tan feo esto? Pero más grande. Esa es buena la teoría, espérense porque me sería medio raro. Por aquí, vamos, sería más o menos como así. La idea es que ustedes tengan una figura muy similar a esta, solo que más pequeña y la otra más grande. Ahora, nótese que aquí tengo el centro homotesia, las dos figuras quedaron a la derecha de ese centro. O sea, no es que quedó una de un lado y la otra del otro, no. Las dos quedaron al mismo lugar, es decir, las dos están a la derecha de ese centro. En la homotesia inversa, lo que sucede es que yo tengo mi centro homotesia, tengo una figura de un lado y la idea es que yo esa figura, ¿verdad? Voy hasta los vértices, ¿verdad? Y entonces esta figura cambia de lugar, es decir, una está del lado derecho, que sería esta, y pues la otra va a estar del lado izquierdo. Una es más pequeña que la otra, pero vamos a lo mismo, una al lado izquierdo y la otra al lado derecho de este centro de homotesia. Hay que tomar en cuenta varios aspectos para hacer una homotesia. Vamos a ir contándoles. Dice, el primer aspecto es que los lados homólogos poseen todas las mismas proporciones, es decir, cuando usted hace una homotesia y aumenta un lado, no aumenta solo uno, aumentan todos, y no aumentan lo que nos dé la gana, no, aumentan la misma cantidad de veces. Es decir, si un lado aumentó el doble, entonces todos los otros lados van a también aumentar el doble. Eso es lo que dice esta primera. La segunda dice, las distancias desde el centro de homotesia hasta los vértices homólogos poseen esa misma proporción que tienen los lados. Entonces vamos a ver, esto ahorita lo vemos.
pero básicamente lo que dice es lo siguiente: si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo una figura y aquí tengo el homólogo, ¿verdad? O sea, vamos a hacerlo más bonita. Aquí tengo una figura y aquí ya está con la homotesia, una más grande que la otra. Entonces, si de aquí a aquí hay dos, digamos el doble, entonces de aquí a aquí tiene que haber 4 si es el doble. Eso es lo que dice. Si es que esta figura es 2 veces más que esta, entonces la distancia desde aquí a aquí es la mitad de esta otra. Ahorita lo vemos con un ejemplo para que quede un poquito más claro. Luego la otra dice: para determinar la ubicación de un punto homólogo de una figura, basta con multiplicar sus coordenadas x y y por la razón de homotesia. Pero eso sí, siempre y cuando esto tiene que estar centrado en el origen. Para que esto funcione tiene que estar centrado en el origen. Ahora, ¿qué es la razón de homotesia? Bueno, la razón de homotesia es saber cuántas veces más grande o cuántas veces más pequeña es la figura, ¿verdad?, que se va a hacer de homotesia. Y pues esta última dice: para determinar la distancia de un punto homólogo a otro, debemos multiplicar esto por la razón de homotesia, que ya vamos a ver cómo se hacen cada uno de estos con este ejemplo. Entonces aquí tenemos una figura grande y tenemos una figura pequeña. Nótese que esta figura grande, si hacemos un conteo, por ejemplo, aquí hay en la parte de abajo AD y aquí AD', entonces ellos dos son homólogos. Por ejemplo, él tiene 1, 2, 3, 4 y él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 4 y el 12, es decir, esta figura es 3 veces más grande, ¿verdad? Okay, 3 veces más grande. Dicho de otra manera, esta figura debería ser 3 veces o 1/3 más 1/3 de aquella, 1/3 de la otra. Okay. Ahora, ¿qué también nos va a suceder? Esta distancia de aquí a aquí, no sé cuánto mide, porque no es equivalente a un cuadrito. Esto es una diagonal, entonces no sabemos. Acuérdense que lo habíamos visto en el tema anterior. Yo las que estaban en diagonal no podía saber cuánto medían, pero por ejemplo, esto es una diagonal que equivale a la diagonal que se forma en un cuadro, ¿verdad? Entonces, si aquí hay una diagonal nada más y resulta que él es 3 veces más grande, ¿verdad? Recuerde, 3 veces más grande. Entonces el homólogo debería estar con 3 diagonales, ¿verdad? Debería estar hecho de 3 diagonales. Y vea que no es mentira, vea, él tiene una diagonal, ahí va una, luego aquí va otra diagonal y aquí va una tercera diagonal, ¿verdad? Entonces efectivamente el homólogo está formado por 3 diagonales equivalentes a la diagonal de este de acá, ¿verdad? Ahora uno dice: profe, ¿y eso por qué sucede? Sí, porque él es 3 veces más grande, entonces tiene que tener una proporción. Si aquí era 4, recuerde, aquí 12, entonces él estamos hablando de que es 3 veces más grande, pero es 3 veces más grande en todos los sentidos de los lados, es decir, no solo en uno. Entonces, por ejemplo, vea que esta otra de acá es una diagonal, esto es una diagonal que involucra 2 cuadros, ¿okay? Entonces una diagonal de 2 cuadros. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el homólogo? El homólogo tiene que tener 3 diagonales de 2 cuadros. Y vea que eso es lo que sucede. Vamos a hacer la prueba. Aquí va una diagonal de 2 cuadros. Involucro este cuadro y este otro. Ahora aquí viene otra diagonal de 2 cuadros. Ahí van 2 y esta es otra diagonal de 2 cuadros. Por tanto, entonces se cumple que él es 3 veces más grande que él. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo acá? Bueno, ya con eso tenemos el primer punto visto, que es que si una figura aumenta 3 veces en un lado, pues entonces va a aumentar 3 veces en todos. Dice el segundo punto, dice: las distancias desde el centro de homotesia hasta los vértices poseen la misma proporción que tenían los lados. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo mido del centro de homotesia, que en este caso mi centro de homotesia es este, si yo mido hasta un punto homólogo, por ejemplo al punto A,
y mido al homólogo, repito, al homólogo que es A', entonces vean, midamos 1, 2, 3, es decir, desde el centro hasta el punto hay 3. Entonces, si yo mido esa distancia ahora del centro al homólogo, tiene que haber la misma proporción que había en los lados. ¿Y qué dijimos en los lados? Dijimos que él era 3 veces mayor, ¿verdad? Entonces, vea lo que va a pasar. Si aquí hay 3, ¿cuánto tiene que haber de aquí hasta aquí? Entonces va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van a haber 9. Y es que eso efectivamente es lo que ocupaba, porque si la distancia hasta un vértice era 3, entonces hasta el homólogo debe ser el triple, o sea, 9. Y eso va a suceder no solo en esta, que es la que podemos contar, porque aquí sabemos que esto eran 3 y entonces al homólogo 9. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esta distancia? Vea esto. Esta distancia desde aquí a C. Entonces vea. Desde E hasta C se lleva una diagonal de ¿cuántos cuadros? De 3 cuadros, ¿verdad? Okay, se llevó una diagonal de 3 cuadros. Y aquí pues, otra diagonal de 3 cuadros. Okay. Entonces el compa ocupó 2 diagonales de 3 cuadros para llegar hasta este punto. Entonces desde aquí hasta el homólogo, ¿qué va a pasar? Va a ocupar el triple, porque recuerde que él es 3 veces más grande. Entonces, ¿cuántas diagonales de 3 cuadros va a ocupar? Bueno, repito, 1, 2, ocupó hasta C, entonces hasta C' ocuparía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ocupó el triple, ¿verdad? Porque hasta aquí ocupó 2 y hasta aquí ocupó entonces ¿cuántas? 6, ¿verdad? Entonces ocupó el triple. Y es que eso es lo que tenía que pasar, porque la figura en buena teoría es 3 veces más grande, entonces las distancias se van haciendo cada vez 3 veces más grandes, ¿verdad? Esta de acá decía que para determinar la ubicación de un punto homólogo de una figura basta con multiplicar las coordenadas. Entonces vamos a ver qué significa eso. Entonces vea, yo tengo aquí el punto B, ¿verdad? Ay, puchas, ¿qué se me pasó por acá? Se me fue. Yo tengo aquí el punto B, que es este. Entonces el punto B, vamos a escribirlo por acá. El punto B está situado en el 5,3. Entonces el homólogo, ¿dónde estaría ubicado? Como esto es una homotesia centrada en el origen, como está centrada por fuerza en el origen, tiene que estarlo. Si no estuviese centrada en el origen, esto que les voy a explicar no funciona. Esto es solo para cuando está centrada en el origen. Entonces, como está centrada en el origen, yo lo que hago es que agarro este de acá y este de acá y los multiplico por lo que yo sé que es la razón de homotesia. ¿Y qué es la razón? En este caso, sé que es 3. ¿Por qué sé que es 3? Porque él es 3 veces más grande, ya lo dijimos varias veces. Entonces yo lo que hago es que multiplico cada una de las entradas, es decir, voy a multiplicar el 5 y el 3, los voy a multiplicar por 3. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que B' estaría 5 por 3, 15, y 3 por 3, 9. Entonces B' está en el 15,9. Y efectivamente, nótese que aquí está B', que está en el 15, mis amigos, 9. Y así con cualquier otro punto. Por ejemplo, C está en el 6,2, ¿verdad? Entonces multipliquemos eso por 3. Entonces 6 por 3, 18. Y 2 por 3, 6. Entonces en el 18,6, en el 18,6, ve que ahí estaba C. Y eso es lo que necesitábamos, ¿verdad? ¿Quedó claro esto de la...? Bueno, espero que les haya quedado claro, y si no lo pueden volver no estoy aquí borrando. Lo pueden volver a ver, a pausar el video y entenderlo 1, 2, 3 veces hasta que les caiga el asunto, ¿verdad?
Y pues estas es muy sencillo, vean. Este ya sabemos que él es 3 veces más grande. ¿Okay? Entonces, si yo sé que aquí hay 4, entonces yo multiplico por 3 y sé que aquí habrían 12. Eso es lo que me dice. Por ejemplo, si yo sé que aquí tiene dos diagonales, ¿verdad? Bueno, no tiene dos diagonales. Tiene una diagonal que involucra dos cuadros. Entonces, una diagonal de dos cuadros, al multiplicarlo por 3, me va a dar 3 diagonales de dos cuadros. Entonces, 1, 2, 3, ¿verdad? Porque hay que multiplicarlo por la razón de Motesia, que es 3. Ahora, supongamos que el día de mañana a usted no le dan la razón de Motesia, a usted no le dicen que este era 3 veces más grande. ¿Cómo llegamos nosotros a que es 3 veces más grande? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, eso sería este último punto. Para determinar la razón de Motesia basta con dividir un par de lados homólogos. Entonces yo simplemente agarro esto, yo sé que del 3 al 7 hay 4, sé que del 9 al 21 hay 12, y entonces simplemente divido 12 entre 4 y eso me va a dar 12 entre 4, 3, y esta es la razón de Motesia, ¿verdad? Esta es la razón. Ahora, es muy importante que cuando a mí me pregunten por la razón, yo identifique a quién me están diciendo de primero. Porque así como yo les dije que él era 3 veces más grande, este más es 3 veces más pequeño. Entonces yo también puedo decir que si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la razón de homotesia del cuadrilátero A', B', C', D' respecto a B, C, D? Entonces, ¿a quién dije primero? Nombré a este, ¿cierto? Entonces, como nombré a este, entonces hago esta división, el más grande entre el más pequeño, eso me daría 3, que significa 3 veces más grande que él. Pero ¿qué pasa si yo digo, ¿cuál es la razón de homotesia del cuadrilátero A, B, C, D respecto el A', B', C' y D'? ¿A quién dije primero? Claro, lo dije a él, ¿verdad? Primero, él es el que dije primero. Entonces tendría que agarrar el lado de él, que en este caso es el que conozco, que es 4, y lo tengo que dividir entre el que conozco de él, que es 12. Pero eso que me va a dar, eso me va a dar un tercio. Cuando ya lo hacen en la calculadora se le da un tercio. ¿Qué significa? Que él es una tercera parte de él, que era lo mismo que decimos que él es 3 veces más grande, ¿verdad? Pero puede ser cualquiera de las dos razones de homotesia. ¿Cómo yo sé cuál es la correcta? La división la hago de forma que respete a quien nombran primero, ¿verdad? Repito, si lo nombran primero a él, a este, agarro un lado de él, y si nombran primero a este, agarro el lado de él. ¿Okay? Vamos a hacer ahora un ejemplo aquí que está en esta. Dice que en la figura siguiente tenemos una homotesia de razón 2, vamos a ver si es cierto, en donde el polígono FGIH es el doble del FEDC, perdón. Y entonces, ¿a quién nombraron primero? Pues nombraron primero al FGIH. Esto está mal nombrado. Sí, esto debió haber sido FGHI. No podemos hacer de aquí a aquí, luego acá. No, eso no formaría un polígono. Pero bueno, este nombre, repito, es FGHI. Muy importante. Y luego esto dice que es el doble del BEDC. BEDC, este sí está bien nombrado. Entonces, ¿cómo yo sé que esta razón de homotesia es correcta? Digo, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, es el que puedo contar. Sé que él tiene 4, lo comparo con él tiene 2, con el homólogo. Y efectivamente, si dividimos 4 entre 2, nos da 2. ¿Qué quiere decir? Que él es 2 veces más grande. O podemos decir que él es la mitad, o sea, un medio de él. Cualquiera de las dos formas sería correcta. Y pues por último viene la rotación. La rotación no vamos a explicar mucho porque en el examen no nos van a poner a identificar mucho de la rotación, pero simplemente podemos rotar a favor o en contra de las manillas del reloj. Por ejemplo, si queremos rotar en contra, entonces si la figura está para acá, recuerde que las manillas del reloj corren hacia dónde, corren hacia allá, ¿verdad?
Entonces en contra sería ir para acá. Entonces si este es el punto F y quiero rotarlo 90 grados, pues entonces 90 grados quedaría por acá. Entonces pasa de aquí para acá, ¿verdad? Y este sería F'. No es necesario que sepan cómo se rota, simplemente que identifiquen que para una rotación, esto estaba por aquí, debe tener referencia un punto. ¿Okay? Eso es lo que necesito. Y aquí está el punto de rotación, en este caso era ese. Entonces, por ejemplo, esta A está por acá, entonces yo me la llevo para acá en ángulo 90, y entonces va a quedar aquí. Por ejemplo, esta G va a quedar como por acá. Y entonces ahí se va formando la figura. Después ya lo que queda es hacer aquí, mis amigos, y ahí estaría rotado ya 90 grados, que más o menos queda de esta manera. Ahora, como les acabo de hacer el dibujo igualito, ¿verdad? Si yo borro este y lo hago un poquito mejor, pues esto me va a quedar así, ¿verdad? Eso sería una rotación de 90 grados, ¿verdad? Y listo. Entonces recordemos, estas cuatro cosas son las más importantes para identificar como quien dice, para tenerlo así como los puntos claros para que uno pueda diferenciar entre una y otra. Por ejemplo, la traslación. Para la traslación debe haber un movimiento, pero no debe haber un cambio de tamaño, no debe haber un cambio de orientación. Simplemente me dicen, moverlo hacia la izquierda, hacia la derecha y luego arriba o abajo. ¿Okay? Entonces la figura va a quedar en la misma dirección, solo que ubicada en otro lugar. ¿Okay? Para la reflexión, tome en cuenta que para la reflexión debe haber un eje de simetría. Si no hay eje de simetría, entonces no hay reflexión. Y una vez que hay eje de simetría, la figura tiene que quedar, por ejemplo, tengo esta figura así, entonces ahí está el eje de simetría, entonces la figura debe quedar volteada, ¿verdad? Muy importante. Entonces debe haber un eje de simetría, puede ser vertical o horizontal. Ahora, la homotesia uno la reconoce porque la homotesia se da con respecto a un punto, pero cambia de tamaño. Si yo tengo una figura por acá, entonces cambia de tamaño y se hace mucho más grande, ¿okay? O más pequeña. La homotesia usted verá que las dos quedan del mismo lado, ¿verdad? Porque una queda a la derecha y la otra también está a la derecha. Y lo más importante es que hay un cambio de tamaño. Y para la rotación, pues debe haber un punto, al igual que en la homotesia, solo que aquí la diferencia es que la figura no va a cambiar de tamaño, lo que cambia es de orientación. Entonces, por ejemplo, esta figura, no sé, lo estoy complicando, esta figura la tengo por acá, entonces la roto por aquí y me va a quedar en otro sentido y va a girar y va a girar con respecto a este punto, ¿verdad? Esa es la idea básicamente. Ahora vamos a hacer unos ejercicios entonces de este tema. Bueno, vamos a hacer unos 4 ejercicios de lo que acabamos de ver. Para ello entonces bueno, vamos a hacer unos 4 ejercicios que están en el examen que les dejé la semana pasada. Vamos a hacer unos 4 ejercicios de esto mismo de transformaciones en el plano. Bueno, el primer ejercicio, mira, me salté la D, qué lástima. No importa. Dice, ¿cuál es el eje de simetría de la figura dada? Bueno, entonces hay que ver dónde esta figura tiene simetría. Entonces, muy importante, muchachos, para que tenga una simetría, un eje de simetría, ese eje de simetría debe estar en la mitad de la figura. Entonces vamos a ver, supongamos que está aquí. Bueno, supongamos que está en el x igual 3. El x igual 3 es este. Pero de aquí no habría simetría, porque si yo doblo por aquí, pues esto va a caer como por aquí. La idea es que esta figura caiga encima de esta otra. Pues entonces no es en el x igual 3.
En el x igual 0 estamos hablando de que sería este que está por acá. Para que la simetría se dé ahí en el x igual 0, pues entonces el punto A debe estar a una distancia de su homólogo que pareciera ser D, debe estar a la misma distancia. Si ustedes hacen un conteo, A está a 1, 2 espacios, mientras que D estaría desde aquí, que sería 1, ¿verdad? 2, 3, 4 espacios. No habría simetría, es decir, no se puede con respecto al eje x igual 0. Entonces ya sabemos que no es con este. Vamos a ver con respecto al eje x igual menos 1. Ojalá que sea ese. Con respecto al eje x igual menos 1, este estaría por aquí. Ahí digamos que en línea recta, que no me están saliendo las líneas rectas de ninguna manera. Entonces, ¿a cuántos espacios está, por ejemplo, D? D está a 1, 2, 3, ¿cierto? Y A está a 1, que sería este por acá. 2, 3. Ese es el eje de simetría. X igual menos 1. Okay. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque yo sé que... Puchis. Porque yo sé que este es el eje de simetría. ¿Por qué sé eso? Porque si yo hago un conteo de los espacios que hay desde el menos 1 hasta cada punto, que por ejemplo desde el menos 1 al punto de A, estamos hablando que sería el 2. Entonces hay 1, 2, 3 y al homólogo que es D está en el menos 4. ¿Cuántos habrían? 1, 2, 3. Para F, 1, 2, 3, 4. Entonces lo mismo debería haber para C. 1, 2, 3, 4. Entonces, respuesta correcta, la C. Dice que para esta figura vamos a responder estos ítems. El 16 dice que si se le aplica una transformación al cuadrilátero ABCD, okay, a este ABCD, dice que se obtiene este de acá, el EFGH. Entonces, nótese que él simplemente de aquí pasó para acá. Ojo, vea que se mantuvo igual. O sea, simplemente el B pasó ahora al F, el C pasó al G. O sea, ¿cambió de tamaño? No. Por tanto, si no cambia de tamaño, no es una homotesia. ¿Se reflejó? ¿Qué significa que se refleje? Que se dé vuelta. ¿Se dio vuelta? No. ¿Hubo una rotación? No, porque no dio vuelta. Por lo tanto, como solo se movió, mantuvo la misma orientación, la misma dirección, todo igual, solo que está en otro lugar, entonces vamos a decir que es una traslación. Dice que esta misma figura era para la pregunta 17, dice, se aplica una homotesia de razón K igual 2, ojo, centrada en el origen, entonces está centrada aquí. Dice, las coordenadas, dice, y centrada en el origen del sistema, al cuadrilátero ABCD, es decir, a este se le va a aplicar una homotesia. Dice el homólogo con D, okay, el homólogo con D. Entonces es súper fácil. Para encontrar el homólogo, si está centrado en el origen, como lo dice acá, centrado en el origen, yo lo único que hago es que agarro la razón de homotesia, que en este caso es 2. El punto D, ¿cuánto vale? El punto D es menos 2 en X, 3 en Y. Digo que es menos 2,3. Y simplemente voy a agarrar este y lo multiplico por él, y este y lo multiplico por él. Es así como entonces mi D', es decir, mi punto ya con homotesia sería menos 2 por 2, menos 4, y 3 por 2, 6. Entonces menos 4,6. Así de sencillo. Recuerde, para encontrar la ubicación de un vértice o un punto homólogo teniendo la razón de homotesia, nada más agarro la razón de homotesia y se la multiplico tanto a la X como a la Y. Y pues aquí lo único era que había que encontrar cuánto era ese punto D, ¿verdad?
Y la última, la 18, dice que se aplica una reflexión a este de acá. Que vamos a reflexionar este de acá a través del eje Y. ¿Okay? Entonces a través del eje Y. Entonces el homólogo con B. Voy a sacar dos homólogos. Voy a sacar el homólogo con A. Y voy a sacar entonces el homólogo con B. El homólogo con A lo hago nada más para que sea práctica. ¿Ok? Entonces vea que sencillo. Voy a borrar esta figura de por aquí. Voy a suponer que esto no está. ¿Okay? Para ello entonces vamos a pintarla de blanco. Okay, voy a intentar rayarla aquí de blanco a toda ella. Porque esta figura no es la que vamos, esto no es la reflexión. La reflexión es, hay que hacerle la reflexión a este de acá, ¿verdad? De la izquierda. Entonces voy a borrar esto así rápidamente. Tratar de que se me pierda aquí esto. Se me perdió. Okay. Ok, supongamos que ahí está medio borrada ya la figura. Entonces vamos a hacerlo aquí con azul. O con este, no sé. Entonces, yo voy a buscar el homólogo con A. Ojo, ¿A dónde está? A está en el menos 5, 3. Okay. Ahora, hay que hacer una reflexión con respecto al eje Y, ¿verdad? Es decir, hay que hacer una reflexión con respecto a este eje. Ahora, ¿a cuántos espacios está A del eje Y? Okay. ¿A cuánto está? Bueno, él está en el menos 5, el eje Y es como el 0, ¿verdad? Entonces el A está a 5 espacios. ¿Qué quiere decir eso? Que él vamos a contar cuánto, 5 espacios, y entonces va a venir para acá. Es decir, A va a quedar en el 5 ahora de X, va a quedar en el 5X, pero va a mantener que la misma altura, muchachos, la misma altura, es decir, va a quedar en el 5,3. Okay. Entonces lo que quiero que entiendan es eso, que A pasa de estar en el menos 5,3 ahora a estar en el 5,3. Entonces análogamente vamos a hacerlo para B. Okay. ¿B dónde está? B está en el menos 4,1. Entonces él está a cuántos espacios del eje, a cuánto está, está a 1, 2, 3, 4. Entonces ahora va para 1, 2, 3, 4 y se sigue manteniendo a 1 de altura. Pues entonces B va a quedar ahora en el 4,1 y entonces quedaría por acá 4,1. Ahora si hacemos la figura completa solo para que vean cómo queda, entonces por ejemplo, C está en el menos 1, 1, entonces va ahora para el 1, 1, es decir, va para acá. Y D está en el menos 2, 3, pues entonces él va a pasar ahora para el 2, 3, es decir, va a pasar por acá. ¿Y cuál sería la figura? Vamos a hacerla como en otro color, en amarillo. La figura sería esta. Vamos a intentar hacerla bien bonito aquí. Y ahí estaría ya la reflexión, ¿verdad? Esa sería la reflexión. Okay. Ya habría que borrar el resto de cosas para que no quede tan manchado, ¿verdad? Vamos a ver, igual pluma, vamos a borrar aquí. Perdón, vamos a pasarle el blanco, ¿verdad? Más o menos quedaría como así. Ya borrando la figura, ahí se ve que este está volteado, ¿verdad? Vamos a hacerle aquí, marcar resaltador. Este de acá está volteado respecto a este de acá, y es que eso es lo que nos estaban pidiendo, una reflexión. ¿Listo?